pero hubo una revista que trató de hacerlo y hacía caricaturas ofensivas del presidente, pues bajo la protección, ¿no?, supuestamente del artículo 7º de la Constitución de Libertad de Prensa, pero en ese caso no se respetó y el gobierno clausuró la revista, ¿no? Pero bueno, existe un documento que se llama el Tratado de Tlatelolco, hecho en 1967, un año antes de la matanza de Tlatelolco. ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? Fue firmado en la Ciudad de México. Recibe este nombre por haber sido firmado en Tlatelolco. ¿Por qué? Porque en Tlatelolco también está si pasas la Plaza de las Tres Culturas, está un edificio muy grande que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si yo me quiero ir a vivir a otro país, quiero ir a estudiar a otro país, quiero sacar mi pasaporte, mi visa, o si algún extranjero quiere venir aquí a visitar México o a vivir en México, tiene que arreglar sus papeles en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero bueno, ya a principios de la década de los 60, por iniciativa del presidente Adolfo López Mateos, se propuso un acuerdo multilateral, o sea, un acuerdo entre muchos interesados, que establecía la proscripción, o sea, la prohibición en Latinoamérica, o sea, no solo fue en México, sino en muchos países, del ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear. Sin embargo, la propuesta original se modificó siempre y cuando las explosiones de dispositivos nucleares fueran con fines pacíficos. Aprobado por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de febrero de 1967, ha sido hasta el momento firmado por 19 países de América Latina. Díaz Ordaz entregó el poder en 1970 al secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien se dice que fue el autor intelectual de la matanza de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco, si te lo preguntan en el examen, no tiene nada que ver con los estudiantes, ni con la matanza, ni con el movimiento estudiantil del 68. Porque fue en Tlatelolco todo esto, ¿no? El Tratado de Tlatelolco es otra cosa distinta que se firmó en el mismo lugar, bueno, cerca, pero el Tratado de Tlatelolco es un tratado donde se dice que no solo en México, sino en toda Latinoamérica, o sea, de México para abajo, se prohíbe por ley tener armas nucleares, bombas atómicas, pues, o sea, como la de Hiroshima y Nagasaki. Esas armas que por medio de la descomposición de los átomos hacen una explosión tan fuerte que destruyen la vida en instantes a través de kilómetros a la redonda, ¿no? Se dice que se ha modificado si es que se usa con fines pacíficos, o sea, no necesariamente para pacificar, para acabar con algún conflicto, sino nada más por probar el armamento, ¿no? Para ver si funciona, si están haciendo las cosas correctas, ¿no? Pero hasta el día de hoy oficialmente no existen armas nucleares ni en México ni en ningún país desde México hacia abajo en el continente americano. Y solo en Estados Unidos hay armas nucleares, y en Medio Oriente y Rusia tiene también. Y la India también, creo. Bueno, el siguiente presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Aquí hay una ilustración, ¿no? Luis Echeverría Álvarez, quien fuese secretario de Gobernación durante el sexenio de Díaz Ordaz, fue quien gobernó de 1970 hasta 1976.
El periodo que corresponde tanto a la presidencia de Luis Echeverría como al siguiente presidente, que fue José López Portillo, se le conoce como desarrollo estabilizador. Desarrollo estabilizador. Se dio de 1970 a 1982. 1970 a 1982. Voy a anotar el nombre de presidente: Luis Echeverría, con B chica, Echeverría. Bueno, de 1970 a 1976. Luis Echeverría Álvarez, pero se le conoce mejor como Luis Echeverría. Otra vez aquí la foto. Digo, la ilustración, aquí está. Bueno, todo lo que se hizo durante el movimiento estudiantil del 68 y de la matanza realmente no se supo sino hasta décadas después. Por tanto, no se acusó ni a Ordaz ni a Luis Echeverría de ningún delito, sino hasta que ya habían dejado de ser presidentes los dos, ¿no? Pero por eso es que pues ganó las elecciones. Bueno, no es que las haya, bueno, sí, se puede decir que las ganó, pero bueno, ya se sabía que él iba a ser el presidente independientemente de las elecciones, ¿no? O no. Pero bueno, estamos que a partir de 1970 México resiente en forma más agudo, más dura, pues, la crisis del sistema capitalista mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos principalmente, ¿no? Que en ese momento era el país más poderoso del mundo, no solo militarmente. Bueno, militarmente también la Unión Soviética, ¿no? Pero dentro del mundo capitalista, o sea, dentro del mundo donde se utiliza el dinero para comprar cosas, tenía más dinero que muchos otros países. Inglaterra, Francia, Alemania, Japón también tenían mucho dinero y prácticamente ellos compraban más y vendían más que nosotros, a tal grado que pues prácticamente nosotros no podíamos crecer económicamente, no podíamos recibir dinero porque pues se preferían productos de otros países en vez de productos nacionales, entre otras cosas, ¿no? Debido a ello, la estructura económica del país era incapaz de generar las exportaciones necesarias para hacer frente a la creciente demanda de divisas. O sea, no se podía... O sea, estaba creciendo prácticamente el dólar frente al peso. Todo esto del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, el desarrollo estabilizador se empezó a ir para abajo. Bueno, si dije que era desarrollo estabilizador de 1970 a 1982, es realmente desarrollo compartido. ¿Por qué? Porque la industria, las fábricas, toda la manufactura hecha en México requería materia prima para poder hacer cosas que se vendieran a otros países. Ahora, el déficit de la balanza de pagos pasó de 891 millones de dólares de 1971 a 3.722 millones de dólares a 1975,
y el monto de la deuda externa en el mismo periodo saltó de 4.219 millones de dólares a 11.612 millones de dólares. La situación se tornó insostenible. Echeverría llevó a cabo la primera devaluación del peso desde 1954 y con ella se desarrolla velozmente la inflación. Fue en este periodo el final definitivo del desarrollo estabilizador. ¿Qué significa todo esto? La balanza se inclinó hacia el déficit. ¿Por qué? Porque era tan poco lo que nosotros vendíamos a otros países y era tanto lo que nosotros comprábamos de otros países que prácticamente se notaba en los números que nosotros éramos extremadamente dependientes de otros, y cuando somos dependientes de otros, los otros países que tienen todo el derecho de reclamar dinero o posesiones, hace que el país pierda cierta independencia, ¿no? Lo siguiente, ¿por qué se acabó el desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador, recordamos que sostenemos la inflación sin que crezca, y a pesar de eso pedimos prestado dinero para mejorar la calidad de vida, ¿no? Acordamos que la inflación es la subida del precio de los productos junto con la pérdida del valor del dinero. O sea, como ya dijimos, la inflación produce que en febrero unas papas me cuesten 10 pesos y en marzo las mismas papas valen 10 pesos también, pero mis 10 pesos, mi moneda de 10 pesos ya no vale 10 pesos, vale 5 pesos. Entonces tengo que pagar 20 pesos para poder comprar las papas, eso debido a la inflación. ¿Y por qué se da la inflación? Porque el país, en este caso México, deja de tener un sustento para el dinero. O sea, en general como país, como no produzco algo que a toda la comunidad internacional haga que yo valga, pues, como en una empresa, pues igual mi dinero no vale tanto. O sea, un inversionista puede decidir, no, pues invierto en México porque me va a redituar, no, mejor me voy a la India porque allá el negocio me sale mejor. Entonces el país se vuelve menos valioso. Como se vuelve menos valioso, el dinero dentro del país vale menos, los productos siguen valiendo lo mismo, pero como mi dinero vale menos, ya no me alcanza para comprar los productos y por tanto la gente se empieza a volver pobre. Por eso no funcionó el desarrollo estabilizador, porque hizo a la gente eventualmente más pobre con la esperanza de hacerla más rica, porque nuestra economía no estaba basada en lo que México hacía y producía, sino estaba basado en préstamos de otros países. Entonces, para evitar una crisis económica, o sea, evitar que se fueran los inversionistas, que hubiese problemas con otros países o inclusive dentro del mismo país, y que el peso mexicano pudiera volver a sustentarse, porque en ese momento no tenía nada. Porque, o sea, ¿cómo me aseguras que tus 10 pesos valen 10 pesos si no tienes el petróleo o el maíz o el tomate necesario para decir al resto del mundo que vale la pena comprar o invertir en tu país? Entonces lo que hizo es la devaluación, o sea, hago que el peso valga menos de lo que ya vale, y en ese momento
comunidad internacional dice, está bien, o sea, pues ni modo, ya sabemos que como país, como peso mexicano, vales menos. Y sí te creemos porque sabemos que tu economía anda mal y por tanto ya estamos bien, ya sí te creo que tus pesos valen lo que estás pagando por mis dólares, ¿no? Pero obviamente la devaluación hace que la gente dentro de México se vuelva más pobre. Ok, en 1976 termina el gobierno de Luis Echeverría y entra al poder José López Portillo. Ahí ya puedes preguntar en tu casa, ¿quién se acuerda de José López Portillo? Para el periodo 1976-1982. Aquí está José López Portillo, aparentemente el último presidente del PRI que gozó de buena reputación en sus días. Aquí lo pongo, José López Portillo. Gobernó el país de 1976 a 1982. Aquí está. José López Portillo de 1976 a 1982. ¿Qué hizo el presidente López Portillo? La llamada Alianza para la Producción. ¿Qué es la Alianza para la Producción? Es una nueva política económica en la que se hace énfasis en en donde se dice la solución somos todos, pues, tratando de restaurar la confianza perdida en el sexenio anterior. O sea, por todo lo que pasó de la devaluación y de que ya no se aseguraba la prosperidad económica del mexicano común. José López Portillo trató de volver a ganarse la confianza del pueblo, ¿no? Esta política estaba basada en 3 puntos relacionados entre sí que pretenden resolver los problemas que han afectado al país. ¿Qué contiene la Alianza de la Producción? Número 1, una reforma económica. Ya habíamos dicho que una reforma es cuando tienes una ley y la ley todavía sirve, pero no como debería servir. Entonces no quito la ley, simplemente la modifico para que siga funcionando mejor. Esa es una reforma. Una reforma económica significa una reforma en todas las leyes que tienen que ver con la adquisición, administración y gasto del dinero de México. La base de esta reforma económica es la Alianza de la Producción, en la cual se plantea la participación de todos los factores de producción para vencer la crisis. ¿Cuáles son los factores de producción? Pues el campo, las minas, el petróleo y el turismo, por ejemplo. Todo de donde salga dinero, de donde haga yo dinero como país, ese es mi factor de producción. ¿Qué otro punto tenía la Alianza para la Producción? Una reforma administrativa, o sea, una reforma en cómo yo guardo lo que gano y cómo utilizo el dinero que gano, cuidando de que no gastar de más o no gastar de menos. Esto permitía, o sea, la reforma administrativa permitiría colaborar con la reforma económica mediante la descentralización de algunas actividades del sector público, eliminando la duplicidad de funciones y trabas burocráticas que frenan el desarrollo socioeconómico del país. O sea, ¿quiénes administran al país? El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente. Pero debajo del presidente están las secretarías de Educación Pública, de Gobernación, del Ejército, etcétera, etcétera. En este caso, está hablando de que se hizo una reforma a las leyes para que el trabajo de los servidores públicos, o sea, de la gente que te cobra los impuestos, la gente que
te da la luz, que te da el agua, todo eso, eliminar los puestos que no sirven, y que todos los trámites que tú fueses a hacer, ya sea para presentar alguna denuncia, queja o para pagar por tus servicios, se hiciera de una manera mejor, más sencilla y más fácil para el pueblo. Y por último, la Alianza para la Producción durante el gobierno de José López Portillo incluía una reforma política que permitiría la participación política en forma legal de grupos y partidos políticos que antes se movían en la clandestinidad. Asimismo, trata de hacer más funcional el sistema político con el objetivo de dar mayor sustentación al Estado. Un cambio administrativo importante fue la sustitución de la Secretaría de la Presidencia por la Secretaría de Programación y Presupuesto, que pretende ser el órgano central de la planeación. ¿Qué significa este choro? Es simplemente que se hizo una reforma en el sentido de que existe más participación de grupos que quieren tomar poder dentro del gobierno. O sea, como vimos en el anterior sexenio de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y Díaz Ordaz, el PRI no deseaba que hubiera ni siquiera la menor probabilidad de oposición a la forma de gobierno a través de un partido político. En este sexenio de José López Portillo ya se abre la oportunidad de que existan más partidos políticos con ideas de gobierno diferentes a las del PRI, en teoría. Y bueno, en ese momento, como tal, se cambia la Secretaría de Presidencia a Secretaría de Programación y Presupuesto. ¿Por qué Programación y Presupuesto? Porque, como ya vimos, es el presidente y toda su gente la que administra el dinero de la nación y el quien hace las políticas de desarrollo de la nación, desarrollo social, desarrollo de infraestructura, y programación y planeación es lo que hacen. ¿En qué nos vamos a gastar el dinero? ¿Qué vamos a construir para que el pueblo viva mejor, ¿no? ¿Qué otra cosa hizo José López Portillo? Hizo lo que se llama Plan Global de Desarrollo. Lo voy a anotar: Plan Global de Desarrollo. Plan Global de Desarrollo. ¿En qué consiste el Plan Global de Desarrollo? Fue hecho en 1980. Tenía los siguientes objetivos. El Plan Global de Desarrollo es política. Es simplemente establecer una nueva forma de hacer las cosas para el mejor del gobierno y administración del país, ¿no? Número 1. ¿Qué quería el Plan Global de Desarrollo? Reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrática, justa y libre en lo económico, político y cultural. Como ya dijimos, somos independientes desde 1821, pero mientras más se meten los extranjeros en la política y en las empresas privadas, y mientras más dinero hacen de la nación, más poder tienen para inclusive meterse en cosas de las leyes y todo eso. Entonces se decidió en el gobierno de López Portillo frenar el poder y el alcance de las empresas extranjeras y tratar de tener control sobre los territorios de industria, de producción, de petróleo, etcétera, ¿no? Segundo, proveer a la población de empleo y condiciones mínimas de bienestar. Tercero, promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente. Y mejorar la distribución de ingreso entre las
zonas, los factores de producción y las regiones geográficas. O sea, que no hubiese más dinero en el Distrito Federal que en Querétaro, que en Puebla, que en Coahuila, etcétera, etcétera, sino que el nivel de vida estuviera parejo en todos los estados de la República, ¿no? En eso consiste el Plan Global de Desarrollo, el cual, por cierto, está integrado por 22 políticas básicas y ya. Además de estas políticas, López Portillo, en su gobierno, hace otra institución llamada el Sistema Alimentario Mexicano, una institución que hoy en día ya no existe, porque de todo eso se encarga la Sede Sol, ¿no? Pero bueno, eso es de otra materia. ¿Qué fue el Sistema Alimentario Mexicano? Es un conjunto de documentos en los que se integran 20 subproyectos, los cuales plantean resolver problemas de producción, distribución y consumo de alimentos, y algunas de las principales metas que proponía alcanzar el sistema